Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso, señoras y señores, con el resumen del UFC Fight Night de Allen vs Curtis 2, evento que del UFC Apex de Las Vegas el 6 de abril. Un evento cargado de acción, hubieron varios desempeños que estuvieron increíbles y otros que fueron bastante malos, pero ya estaremos entrando en detalles de las 12 peleas. Recuerden que si quieren ver el resumen específico de alguna pelea, aquí abajo en la descripción están los tiempos en los que hablo de cada pelea. Recuerden que si les gusta mi contenido, dejen su like, su comentario y que me pueden seguir en todas las redes sociales como @vainillaUFC. Y sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio al resumen del UFC Fight Night de Allen vs Curtis 2. E iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso gallo femenil con la pelea de Melissa Mullins contra Nora Cornell. E iniciamos de una manera explosiva, señoras y señores, porque el desempeño de Nora Cornell, la peleadora francesa, fue más que espectacular desde el inicio. Melissa Mullins y Nora Cornell iniciaron de una forma muy agresiva, intercambiando con todo el poderío, que hay que dejar en claro que las dos peleadoras fallaron en cuanto a la báscula, no llegaron al peso acordado. Entonces, como andaban en un peso más o menos parecido, al final decidieron dejarlo en ese peso. Entonces, por eso mismo, los golpes que se estaban brindando estaban entrando con mayor potencia, a lo cual Melissa Mullins rápidamente se dio cuenta que no se podía quedar en la pelea del pie y rápidamente trató de explotar su habilidad en cuanto a mantener la pelea en el clinch y en el control. Pero Nora Cornell estuvo aprovechando desde el inicio con unos rodillas al abdomen de Melissa Mullins, y esto fue provocando cada vez más daño, tanto que en el segundo round, cuando Nora Cornell llegó a conectar otra rodilla mientras que estaban en el clinch, pues Melissa Mullins sí llegó a sentir el daño. Nora Cornell la decidió finalizar con no una patada sino dos patadas a la cara y la mandó directamente a la lona, y entonces el referee dijo fue suficiente daño. Fue una intervención muy inteligente y al final, con este desempeño espectacular, Nora Cornell se termina llevando la victoria en la división de peso gallo femenil. Continuamos con la división de peso mediano con la pelea de Dylan Butker contra César Almeida, y tuvimos un desempeño espectacular y un desempeño más que vergonzoso. Y estamos hablando de Dylan Butker, que es un peleador que tiene mucha potencia, pero su IQ de pelea fue muy bajo debido a que su estrategia se basó únicamente en estar tratando de derribar a César Almeida, que lo hizo de una manera poco inteligente, que cuando concretó el derribo pues sí tenía una buena estrategia al atrapar los pies de César Almeida y dificultándole el hecho de que se pudiera parar por cualquier vía. Pero creo que se estuvo desgastando mucho y al final de cuentas no consiguió nada, porque ni siquiera avanzó con el ground and pound. Únicamente era tiempo de control basura, como bien lo hemos mencionado 50 millones de veces en este canal. Y pues nada más estuvo desgastando, y César Almeida de una manera bastante inteligente pues no se desesperó. Estuvo esperando la oportunidad perfecta para pues empezar a brindar el golpeo y castigar todo lo que estaba haciendo Dylan Butker, porque Dylan Butker se pasó toda la pelea tratando de derribar a César Almeida, y si no estás consiguiendo ni los derribos, ni estás avanzando con ground and pound, y solamente te estás desgastando, y no ni siquiera puso a César Almeida en una condición en la cual se le estuviera desgastando el cardio, fue una decisión más que tonta, más que de novato, porque incluso la esquina le dijo, ¿sabes qué? Vamos a continuar con esta estrategia, y al final fue un terrible error, y vaya que va a ser una lección muy dura para Dylan Butker, porque César Almeida lo terminó noqueando a base de codazos, mientras que Dylan Butker estaba tratando de derribarlo, y con un golpeo muy inteligente y con la potencia que tiene este brasileño, pues al final está sumando su quinta victoria en la carrera profesional y iniciando en su debut de la UFC de una manera más que espectacular. Así que un fuerte aplauso por César Almeida, por no desesperarse, por ser muy profesional y aprovechar su área donde es más fuerte. Y Dylan Butker pues va a tener que trabajar bastante en su estrategia, porque vaya que se vio como un total novato. De verdad que fue un cubetazo de agua fría lo que van a recibir su equipo y el peleador Dylan Butker. Pero sí, al final nos quedamos con César Almeida como ganador en la división de peso mediano. Avanzamos con la división de peso gallo con la pelea de Dan Argueta contra John Matsumoto, y Dan Argueta le estaba enseñando a Dylan Butker cómo se debe de aprovechar el tiempo de control, porque Argueta estuvo teniendo todo el control durante la pelea. Sumó 6 minutos de tiempo de control, en los cuales John Matsumoto se estaba viendo en muchos problemas. Realmente le estaba pasando por encima al peleador brasileño con toda esta experiencia que tiene Dan Argueta, y estuvo aprovechando con un ground and pound muy inteligente. Me gustó mucho la técnica que estuvo utilizando,
pero conforme fue avanzando la pelea, creo que Dan Argueta estuvo intentando de manera excesiva el conseguir el derribo contra John Matsumoto. Entraba de una manera descuidada y ya por ahí varias veces lo habían conectado, entonces debió de haber sido una señal de advertencia. Pero Dan Argueta parece que iba muy acelerado y no le importó ese hecho, así que siguió con la misma estrategia y siguió con los intentos de derribo, a lo cual John Matsumoto en el segundo round lo aprovechó perfectamente porque le terminó agarrando por el cuello, en lo cual trató de hacer una guillotina y la terminó cerrando de una manera bastante espectacular. Muy peligroso John Matsumoto porque de hecho tanto de pie como a ras de lona es un peleador muy bueno, pero sí, Dan Argueta en un solo momento se descuidó y eso fue lo único que necesitó John Matsumoto para conseguir la sumisión por medio de la guillotina en el segundo round a los 4 minutos y 59 segundos. Un segundo faltaba, señores y señores, para que Dan Argueta se salvara y acabara el round, pero bueno, eso es lo que pasa en la UFC, te descuidas un solo momento y es lo único que necesitan tus oponentes para acabar finalizándote, así que pues Dan Argueta va a tener que aprender esta lección de no andar con el exceso de intentos de derribo porque le puede salir muy caro. Que su estrategia fue buena, yo creo que estuvo aprovechando muy bien con el ground and pound, yo creo que tanto de pie estuvo aprovechando mucho con la manera en que estaba entrando con un solo golpe porque ya Matsumoto se estaba tragando esos golpes, que por ahí también le estuvo contestando bastante. Entonces yo creo que Dan Argueta debe medir mejor cuántos intentos de derribos debe realizar por pelea, porque de verdad que se excedió demasiado y al final está pagando las consecuencias. Entonces sí, John Matsumoto se está llevando la victoria por medio de la sumisión en su debut con una guillotina en la división de peso gallo. Seguimos con la división de peso gallo con la pelea de Pedro Falcao contra Víctor Hugo. Pelea de brasileños debutantes y originalmente Víctor Hugo iba a pelear contra Alan Tengaili, pero al final se tuvo que retirar este peleador y entró Pedro Falcao y pudimos ver algo muy parecido en esta pelea, justamente como pasó en las primeras peleas, debido a que Pedro Falcao únicamente estuvo tratando de conseguir la victoria por medio del control y Víctor Hugo es un peleador que es un striker muy bueno. De hecho llegó a conseguir un knockdown. Es impresionante el poderío que tiene este peleador, además de que me gustó mucho su estilo porque es bastante versátil. Me gustó que tenía de todos los estilos para causar daño a Pedro Falcao e incluso mostró que tenía cierta habilidad a ras de lona, mostró cierta peligrosidad, a lo cual Pedro Falcao pues también no pudo concretar ningún derribo. De verdad que solo concretó uno de 13 intentos de derribo contra Víctor Hugo. Entonces es algo impresionante que los peleadores no tengan el IQ de pelea para saber que si una estrategia no te funciona, no debes de seguir intentándolo hasta que te funcione porque te puedes desgastar, puedes estar regalando la pelea y fue justamente lo que hizo Pedro Falcao. A final de cuentas pues están iniciando su carrera en la UFC y están bastante verdes, pero quien mostró mayor experiencia fue Víctor Hugo, quien estuvo manejando la pelea como quiso, se estuvo defendiendo de todos los intentos de derribo de Pedro Falcao y con una paciencia muy buena y con una actitud muy profesional estuvo ejerciendo su juego como él quiso y cada vez que estaban en la zona del striking, Víctor Hugo es quien salía destacando y al final pues se llevó la decisión unánime y se terminó llevando la victoria en la división de peso gallo. Continuamos con la división de peso gallo femenil con la pelea de Norma Dumont contra Germani de Radami y esta pelea fue muy parecida a todo lo que tuvimos en el pasado. De hecho, Norma Dumont únicamente se la pasó con el tiempo de control y básicamente se fue toda la pelea, que es cierto que por ahí hubieron un par de intercambios que estuvieron buenos. Por ahí vimos una patada al rostro de Norma Dumont por parte de Radami, pero no pudimos ver absolutamente nada más. De hecho, la pelea estuvo un poco aburrida porque Norma Dumont sí estuvo con el tiempo de control, pero creo que no estuvo aprovechando al máximo el control que ella tenía. De hecho, pues sí estuvo pegando, pero no tanto y, pues no se vio tan efectivo en cuanto a las sumisiones, que a decir verdad, Germán y de Radami se estuvo defendiendo bastante bien. Y lo que sí le voy a aplaudir a Norma Dumont es el hecho de que estuvo aprovechando muy bien su distancia porque tenía 10 centímetros menos en el alcance en contra de Germán y de Radami. Entonces creo que en ese aspecto creo que sí se lleva un 10 de 10 en su striking, pero debe trabajar un poco más en el cardio y en los intentos de sumisión, porque es cierto que es muy fácil decirlo detrás de un micrófono y es un desgaste gigantesco cada vez que tú intentas realizar un derribo. También hay que reconocer todo el talento de Norma Dumont, pero creo que puede dar un extra y puede conseguir un poco más cada vez que ella tiene el tiempo de control. Creo que pudo haber finalizado a Germán y de Radamil, creo que lo pudo aprovechar un poco más, pero al final de cuentas se termina llevando la decisión unánime con un 29-28 por parte de los tres jueces contra Germán y de Radami en la división de peso gallo femenil.
Avanzamos con la división de peso completo con la pelea de Walter Walker contra Lucas Brzezinski y esta pelea simplemente fue muy aburrida, muy vergonzosa por el desempeño de ambos peleadores. Walter Walker es un peleador que se dedicó a conseguir el tiempo de control, pero que no consiguió absolutamente nada y se desgastó muchísimo. De hecho, desde que llegó a la pelea se veía cansado, parecía que había venido de otra pelea. Fue impresionante lo que pasó con el desempeño de ese peleador brasileño, pero sí fue un mal desempeño. Quién sabe qué pasó detrás de cámaras porque se veía muy desgastado. Y por parte de Lucas Brzezinski es un peleador que pues no aprovechó absolutamente nada, lo estuvieron controlando muchísimo, que sí tuvo la mayoría de los golpes conectados y la mayoría de los golpes significativos, pero fue porque literalmente Walter Walker era un costal de box, no se movía. Literalmente estaba ahí listo para que le apagaran las luces y Lucas Brzezinski no lo aprovechó, que es un terrible error porque estaba literalmente ahí listo para que lo terminaran conectado y noquearan a Walter Walker, pero Lucas Brzezinski no lo aprovechó en lo absoluto. Lo único que yo le aplaudo a Lucas Brzezinski es el hecho que le estuvo mermando la base de Walter Walker con un pateo muy inteligente que sí se veía bastante daño. Pero quitando eso, no hizo absolutamente nada más. Fue una pelea bastante terrible. Y yo me pregunto si a Walter Walker le avisaron que se podía pegar, porque apenas se soltó una cantidad mínima de golpes. Fue impresionante el hecho de que únicamente estuviera con una guardia que ni siquiera era una buena guardia. No estuvo pegando nada. Entonces un debut bastante desastroso y al final nos quedamos con esta pelea que nos dejó mucho que desear y que fue muy aburrida y al final Lucas Brzezinski lo están salvando con esta decisión unánime porque ya venía con 3 derrotas consecutivas en su carrera de la UFC y se está llamando a la victoria en la división de peso completo. Y señoras y señores, hemos llegado con la pelea estelar de las preliminares en la división de peso welter, con la pelea de Kurt McGee contra Alex Morono, y esta pelea fue un tanto curiosa debido a que en el primer round Alex Morono estuvo dominando con su striking. Ya sabemos que Alex Morono es un peleador muy versátil en cuanto a su striking, tiene muy buen pateo, tiene buenos golpes, tiene poderío y lo estuvo aprovechando al máximo. De hecho, al inicio de la pelea Kurt McGee se vio en ciertos problemas porque de un golpe lo terminaron destanteando, pero para el segundo round le corrigieron la estrategia a Kurt McGee porque este peleador iba más a la lucha, al tiempo de control y a partir de ahí trabajar para conseguir la victoria. Y dicho y hecho, en el segundo round, Kurt McGee estuvo aprovechando al máximo. Esto creo que fue su mejor round y esto sí se lo doy totalmente a Kurt McGee, a pesar de que al final pues Alex Morono terminó con un striking bastante pulido, pero Kurt McGee estuvo aprovechando mucho cuando estuvo en el tiempo de control y aquí es donde vemos la experiencia de sí aprovechar todo esto porque vaya que le estaba haciendo daño a Alex Morono. Por ahí tenía una herida en la cabeza que le estuvo provocando con todos los codos y con todos los golpes que le estuvo ejerciendo Kurt McGee. Pero al final de cuentas Alex Morono en el tercer round pues estuvo dominando con su striking, que para ahí entonces Kurt McGee ya estaba un poco más despierto en la pelea y estaba un poco mejor en cuanto a su striking, pero Alex Morono estuvo aprovechando con patadas a la zona media de McGee y sí se veía bastante daño y al final de cuentas pues se terminó llevando la decisión unánime en la división de peso welter en una pelea muy reñida. E iniciamos la cartelera de las estelares con una super pelea en la división de peso ligero con la pelea de Trevor Pearce contra Charlie Campbell. Y ya desde la previa les habíamos dicho que esta pelea iba a ser toda una locura y no nos quedaron mal porque desde el inicio Charlie Campbell estuvo aprovechando con un pateo muy inteligente. De hecho, Charlie Campbell estuvo aprovechando al máximo tanto su estatura como el alcance porque sí tenía una gran ventaja sobre Trevor Pearce. Y Trevor Pearce es un peleador que simplemente va hacia el frente sin parar. Es un peleador muy agresivo y muy peligroso, pero que Charlie Campbell lo pudo mantener a raya con un pateo bajo que le estuvo mermando toda la base, que fue temible la herida que tenía Trevor Pearce en las piernas porque de verdad que el pateo de Charlie Campbell fue muy duro y fue gracias a esto que Charlie Campbell pudo aprovechar todo su striking porque como Trevor Pearce tenía mucho daño en las piernas, no se podía aproximar a él de la forma en que él quería y Charlie Campbell aprovechando su alcance estuvo conectando unas combinaciones muy buenas. De verdad que me sorprende mucho el aguante que tuvo Trevor Pearce y ya para el segundo round Trevor Pearce dijo me tengo que lanzar con todo y se iba en banda. De verdad que es impresionante lo desbocado que salía Trevor Pearce, pero era la única forma en la cual podía aproximarse a Charlie Campbell y de hecho fue estos los momentos en los cuales el peleador estadounidense Campbell no podía defenderse y lo estuvo recibiendo varios golpes que también lo estuvieron destanteando. Me parece que en el segundo round
por ahí le pegó uno que prácticamente lo mandó a la lona, lo cual Charlie Campbell se fue a la posición de Survival Mode y trató de conseguir el derribo con el single leg. E incluso como nosotros lo mencionábamos, estos dos peleadores son unos strikers, pero tienen una base en el jiu-jitsu, tienen muy buena defensa a ras de lona y tienen habilidad para estar en el clinch. De verdad que es impresionante lo completos que son estos peleadores. Entonces es lo correcto, tú no te puedes quedar únicamente en un estilo, y ambos peleadores lo estuvieron demostrando porque hubo toda una pelea a ras de lona. Fue impresionante cada vez que había cambios, porque de repente había momentos en los que Trevor Peek tenía la posición, pero Charlie Campbell se terminaba recuperando y consiguiendo la posición. Casi termina finalizando Trevor Peek en el tercer round, casi le aplican una estrangulación de mata león. Y quiero hacer un fuerte énfasis con el corazón que tiene Trevor Peek. De verdad que continuar con ese daño es aplaudible, es todo un gladiador. Y también por parte de Charlie Campbell, porque terminó llevándose la victoria 30-27 ante un peleador que es durísimo y su desempeño fue simplemente efectivo. Estando de pie aprovechó el pateo bajo, estando de clinch aprovechó las rodillas y aprovechó al máximo esos conectes con el alcance que tenía a favor, además de que a ras de lona fue todo un problema para Trevor Peek, así que un fuerte aplauso para Charlie Campbell, que este día fue la definición de eficiencia en el octágono. Seguimos con la división de peso ligero con la pelea de Ignacio Bahamondes contra Christos Giagos, y este fue todo un espectáculo que nos regaló el peleador chileno Ignacio Bahamondes, porque ya venía determinado, en muchas entrevistas había dicho que les iba a demostrar de qué estaba hecho, y dicho y hecho lo demostró en únicamente 3 minutos y 34 segundos, porque desde el inicio Christos Giagos salió de una manera bastante agresiva, que era la única vía por la cual podía neutralizar un poco el alcance que tenía Ignacio Bahamondes. Pero siendo este peleador chileno tan versátil en cuanto a sus golpes, con unas patadas temibles, de verdad que le fue la vida imposible a Christos Giagos, porque le terminó conectando una patada reversible al rostro que lo destanteó muchísimo. De hecho, estuvo a punto de acabar la pelea justamente ahí, pero de una forma u otra Christos Giagos terminó sobreviviendo. Pero justamente unos momentos después, Ignacio Bahamondes decidió que era momento de acabar la pelea y le terminó conectando una patada circular al rostro que no necesitó más. De hecho, Ignacio Bahamondes perfectamente pudo haber continuó golpeando a Christos Giagos, pero se vio piadoso, se vio profesional y se dio cuenta que no necesitaba ejercer ningún otro tipo de daño, porque al final de cuentas este tipo de daño extra puede causar muchas cosas malas en la salud de un peleador. Entonces, un fuerte aplauso por lo profesional que fue Ignacio Bahamondes y por su excelente desempeño, y se está llevando la victoria con este tremendo knockout vía una patada en la división de peso ligero. Seguimos con la división de peso pluma con la pelea de Morgan Chaguere contra Chepe Mariscal, y este fue todo un espectáculo de inicio a fin. En el primer round pudimos ver un dominio de Morgan Chaguere, quien estuvo ejerciendo muchísimo daño con un striking depurado sobre el rostro de Chepe Mariscal, quien se estaba viendo en bastantes problemas para encontrar una distancia adecuada para este peleador. Y en el segundo round pudimos ver que también Morgan Chaguere estuvo aprovechando al máximo toda su habilidad. De verdad que es impresionante tanto el poderío que tiene este peleador francés como su aguante, porque Chepe Mariscal también lo estuvo conectando de maneras bastante duras, y a pesar de ello Morgan Chaguere no se veía destanteado, no se veía como que realmente estaba recibiendo algún tipo de daño, a pesar de que Chepe Mariscal estaba conectando de una forma muy fuerte. Pero fue en el tercer round donde se definió la pelea, y se definió entre muchas comillas debido a que Chepe Mariscal estuvo dominando en este tercer round. Es impresionante el aguante que tiene este peleador, de verdad que es toda una bestia dentro del octágono, porque tiene aguante, tiene cardio, tiene poderío, tiene versatilidad para cambiar en ciertas situaciones hacia una posición donde no le estén haciendo tanto daño para sobrevivir o ejercer todo el daño posible. Porque sí, Morgan Chaguere siento que se vio totalmente dominado en el tercer round. Ese sí se lo doy completamente a Chepe Mariscal. Pero hubo una terrible controversia. Por supuesto que debía haber controversia, debido a que la pelea se fue una decisión dividida y se le terminaron dando a Chepe Mariscal. Y siento que fue un terrible error por parte de los jueces, porque es cierto que el tercer round se lo doy totalmente a Chepe Mariscal. Estuvo increíble la actuación y el aguante y el regreso que tuvo este peleador.
Pero el primer y segundo round fueron totalmente para Morgan Chaguere. Fue impresionante todo el dominio que estuvo teniendo a lo largo de la pelea. Y simplemente por finalizar de una manera fuerte le terminaron dando la victoria a Chepe Mariscal. Se pasó una decisión pobre en cuanto al criterio de los jueces. Como siempre, Mike Bell y Erin Colon haciendo honor con esa decisión tan controversial. Y más Eric Colon, que le terminó dando el primer round a Chepe Mariscal. Es impresionante lo que hacen estos jueces. De verdad es algo lamentable, pero bueno, nos quedamos con este resultado controversial que sí, un fuerte aplauso por Chepe Mariscal, creo que es una bestia, creo que es un gladiador y qué manera de aguantar, de verdad es impresionante lo que nos está regalando en la UFC. Yo creo que va a terminar siendo uno de estos peleadores que pelee con quien pelee, va a llamar la atención porque va a ser toda una pelea, pero sí, de verdad que fue algo lamentable la decisión que se terminó tomando, pero bueno, nos quedamos con este resultado en la división de peso pluma con Chepe Mariscal como ganador en la decisión dividida. Y señoras y señores, hemos llegado con la pelea estelar en la división de peso pluma, con la pelea de Alexander Hernández contra Damon Jackson, y esta pelea fue una donde el veterano le dio una lección al novato Alexander Hernández, debido a que Damon Jackson estuvo aprovechando mejor su habilidad en cuanto al pateo y en cuanto al striking. De hecho, Alexander Hernández estaba viendo bastantes problemas para encontrar su distancia para así ejercer su juego, y Damon Jackson es un peleador que es muy experimentado, nosotros lo conocemos desde hace muchísimo y lo estuvo haciendo de una manera bastante bien. De hecho, creo que en base al pateo bajo fue que se le estuvo dificultando a Alexander Hernández el entrar, además de que Damon Jackson siempre lo tenía con la amenaza de ir al derribo. Como bien sabemos, Damon Jackson es todo un sometedor, y uno de los principales errores de Alexander Hernández es no haber aprovechado ese golpeo característico que él tiene. Él tiene mucho poderío y no lo estuvo utilizando para nada, no encontraba su distancia, debió entrar un poquito más agresivo contra Damon Jackson. Es cierto que Damon Jackson es un peligro en cuanto a las sumisiones, en cuanto a los derribos, pero también sabemos que la mayoría de sus derrotas, de las 6 derrotas que ha tenido, 4 han sido vía el knockout. Entonces Alexander Hernández debió de haber confiado un poco más en su striking, porque justamente en el tercer round consiguió un knockdown, a lo cual pudo haber conseguido la victoria porque iba 2 rounds abajo. Pero Alexander Hernández cometió el terrible error de querer someter al sometedor. Se debió de haber quedado de pie, debió quedarse con el striking y tratar de molerlo a base de esto y no conseguir una sumisión, porque justamente esta área es donde Damon Jackson se especializa, y a pesar de que estaba tocado se pudo defender perfectamente. Entonces Alexander Hernández terminó cometiendo un error de novato, no lo terminó finalizando y por eso terminó perdiendo esta pelea por medio de la decisión dividida, que a mí me sorprendió que fuera decisión dividida, así como nosotros lo dijimos en la pelea pasada. Yo creo que Damon Jackson en esta pelea estuvo dominando completamente a Alexander Hernández. Yo creo que únicamente el tercer round se iría para el lado de Alexander Hernández, pero pues al final nos quedamos con este resultado y Damon Jackson se termina llevando la victoria por medio de la decisión dividida y dándole una lección al novato Alexander Hernández en la división de peso pluma. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel, con la pelea principal en la división de peso mediano, con la pelea de Brendan Allen contra Chris Curtis 2. Como bien saben, la primera pelea la ganó Chris Curtis en el segundo round por medio del knockout técnico. Entonces había mucha historia de la cual Brendan Allen pues quería conseguir su venganza, y dicho y hecho, en un sentido de que se le puso el tú por tú a Chris Curtis en cuanto al striking. No se me hizo una decisión muy inteligente, a decir verdad, porque Chris Curtis es todo un peligro en esta área, pero Brendan Allen venía más que decidido a destacarse en el striking, cosa que le salió algo caro, debido a que por ciertos momentos, a pesar de que Brendan Allen sí estaba conectando de manera fuerte a Chris Curtis, nosotros conocemos a Chris Curtis y él es un tanquecito, él pega durísimo, además de que tiene mucho aguante, tiene bastante talento en el striking, y sinceramente yo creo que en gran parte, mientras que se mantuvieron en el striking, Chris Curtis fue quien estaba saliendo victorioso, que eso sí, nunca había visto que lo llegaran a conectar de una manera tan fuerte como lo hizo Brendan Allen, que sí varias veces puso a Chris Curtis en una situación muy incómoda y de hecho varias veces lo terminó destanteando, además de que pues estuvo aprovechando que de repente cuando llegaban al clinch sí conseguía algún derribo, y de hecho sumó 6 minutos de tiempo de control. Pero yo insisto en que Brendan Allen cometió un terrible error al ponerse al tú por tú contra Chris Curtis, porque en varias situaciones se puso en una situación desfavorable en la cual por supuesto Curtis estuvo aprovechando al máximo. De hecho estuvo haciendo que Brendan Allen se parara cada vez que llegaban a la zona de a ras de lona. Muchas veces Brendan Allen estaba en la lona y Chris Curtis le decía: no, yo no voy a ir a esa área contigo.
Creo que también lo estuvo desaprovechando un poco. Creo que debió haber intentado un poquito más con el ground and pound. Que Brendan Allen es una bestia en cuanto a la pelea a ras de lona. Pero al igual Chris Curtis, si hubiera conseguido una posición de control, pudo haber aprovechado con el ground and pound y posiblemente haber terminado consiguiendo el knockout técnico, porque sí, Brendan Allen muchas veces se vio en problemas, se vio destanteado, y justamente una vez que conectaron a Brendan Allen estuvieron a punto de finalizarlo, pero contestó con una derecha temible. De verdad que ahí sí puso en patines a Chris Curtis. Fue bastante impresionante que estando ya casi seminoqueado también terminara casi seminoqueando a Chris Curtis. Fue todo un espectáculo, a decir verdad. Creo que fue una pelea muy buena. Hubiera estado más increíble si se hubiera llegado a una finalización, porque hubiera sido más contundente la victoria de uno o de otro. Y de hecho, me causa un poco de curiosidad cuál es la perspectiva que vieron ustedes. Yo les hago la pregunta, ¿a quién vieron ganar de los dos peleadores? Porque fue una pelea muy cerrada. Yo de verdad creo que en demasiados aspectos el ganador fue Chris Curtis. En cuanto al striking, siento que estuvo mejor. En cuanto a su actuación, había muchas veces que Brendan Allen estaba literalmente tirado en la lona, únicamente jalando el brazo de Chris Curtis, y creo que en ese sentido se destacó un poco más. Pero también por otro lado, Brendan Allen estuvo siendo bastante dominante en cuanto a ras de lona. Creo que a pesar de que muchas veces Chris Curtis se terminaba saliendo de esa posición, también se le vio con bastante dominio en esta área, además de que estuvo conectando también varias veces a Chris Curtis. De hecho, vamos a ver, los golpes significativos fueron 106 por parte de Brendan Allen contra 115 de Chris Curtis. Entonces por ahí estamos viendo que Chris Curtis salió con más golpes significativos. Y algo que respalda un poquito más en cuanto a la decisión es el hecho del tiempo de control. Creo que Brendan Allen estuvo ejerciendo bastante tiempo de control y con varios intentos de sumisión, que por ahí casi le termina pues haciendo una llave a la pierna a Chris Curtis. Y me pregunto un poco si no habrá sido esta parte en la cual se terminó lesionando a Chris Curtis. Posiblemente también influyó mucho al final de la pelea, porque sí, en un intento de derribo, Chris Curtis terminó defendiendo este intento, pero después de que se paró, pues sí se vio como que algo le había lastimado, y Brendan Allen simplemente dijo de aquí soy, y se le lanzó con una rodilla voladora, y a partir de ahí con el golpeo. Y sinceramente yo siento que fue una de estas peleas difíciles de definir, se podía ir para cualquier lado. Insisto, por parte vi ganar a Chris Curtis y por otro lado también vi ganar a Brendan Allen. Entonces ya dependerá de la cuestión de cómo lo vieron los jueces. Que de hecho fue una decisión dividida, porque Mike Bell puso que Chris Curtis había ganado con un 48-49, siendo el segundo, tercer y cuarto round los que había dominado. Y por parte de Derek Clarkie puso que Brendan Allen había ganado el primero, cuarto y quinto. Eric Colon puso que Brendan Allen había ganado 4 de los 5 rounds, únicamente el segundo lo perdió supuestamente según Eric Colon, lo cual me hace desconfiar aún más de este juez, porque de verdad creo que fue un poco extremista haber puesto que Brendan Allen había ganado 4 de los 5 rounds. Yo creo que sinceramente estuvo un poco más reñida la pelea, pero bueno, al final Brendan Allen sobrevivió, porque no puedo decir que le terminó ganando exactamente a Chris Curtis en cuanto al área del striking. Ojalá ya se haya quitado la espinita de encima, pero creo que debe ser muy cuidadoso al momento de ponerse tú por tú contra alguien, porque creo que la victoria de Brendan Allen hubiera sido aplastante si se hubiera ido directamente al área del control. Creo que se hubiera aprovechado sí su striking, pero que lo hubiera combinado mucho mejor con los intentos de derribo, hubiera sido una victoria un poco más fuerte y no de esta manera tan cerrada. Creo que se arriesgó y pues al final casi termina perdiendo su posición, que hubiera sido un retroceso gigantesco para Brendan Allen, quien ya está pidiendo la pelea por el título. Ya veremos qué decide la UFC. Y pues Chris Curtis se termina yendo con una lesión, parece que se lastimó la pierna. Todavía no hay información acerca de exactamente qué le pasó, simplemente esperemos que se recupere pronto, porque fue una pelea muy divertida y algo que de verdad fue una manera correcta de cerrar esta cartelera. Y así nos quedamos con el resultado de Brendan Allen como ganador por medio de la decisión dividida en la división de peso mediano. Y con esto llegamos al final del resumen del UFC Fight Night de Allen vs Curtis, evento que tuvo lugar el 6 de abril. Una cartelera con 12 peleas muy buenas. Por ello hubieron una cancelación, que fue la pelea de Pilar Rodríguez contra Cintia Calvillo, y Alan Tegeli pues al final salió de la pelea, y también entró Pedro Falcao, que pues terminó enfrentando una derrota ante Víctor Hugo. Fue una cartelera interesante, hubieron resultados mixtos, hubieron muchos errores por parte de los peleadores. De verdad que se nota muchísimo cuando los peleadores no siguen un plan de juego, cuando no estudian bien a sus oponentes, porque terminan cometiendo errores muy obvios, pero son cosas de la UFC y es algo que pues también hace parte divertido a este deporte. Y ahora sí, ya que finalizamos este resumen
resumen, nos vamos de lleno, señoras y señores, con el evento del UFC 300, super evento, va a estar increíble. Por ahí en el canal estuvimos hablando de si iba a ser un mal evento o un buen evento. Vayan a verlo, porque hicimos un análisis de qué tan bueno va a estar este UFC 300, así que si no lo han visto, vayan a verlo. Y recuerden que si no se quieren perder la previa, el análisis, todo lo que vamos a estar sacando del UFC 300, denle a ese botoncito rojo de suscribirse, píquenle a la campana. Síganme en todas las redes sociales como @vainillaUFC, déjenme su like y sus comentarios con toda la buena vibra. Muchas gracias a todos los que se están sumando a este humilde proyecto, que cada vez somos más y más, entonces muchas gracias por todo ese apoyo. Y sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente vainillaUFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor. Ya nos estaremos viendo muy pronto con el UFC 300 y hasta luego.